¿Qué tal? En el mundo de las nóminas en México, hay una pregunta que, miren, surge sí o sí cada año. ¿Qué se hace cuando el cálculo anual de impuestos nos dice que a un trabajador se le retuvo de más? Bueno, pues hoy vamos a desglosar exactamente eso, las opciones y las obligaciones que esto significa para cualquier empresa. A ver, vamos directo al grano. ¿Cuál es el procedimiento correcto cuando a una persona en la nómina se le retuvo más impuestos sobre la renta, o sea, el ISR, del que en realidad debía pagar? Vamos a ver las respuestas. Esta va a ser nuestra ruta de hoy. Primero, ¿de dónde sale ese saldo? Después, ¿a quién le toca hacerse responsable? Luego, las dos formas de compensarlo, la directa y la cruzada. También, ¿qué derechos tiene el trabajador? Y cerramos con unas reglas de oro para que todo salga perfecto. Ok, para poder entender la solución, pues primero hay que entender el problema, ¿no? Y todo nace de una obligación clave que tiene el patrón, hacer el cálculo anual de impuestos. A raíz de ese cálculo puede salir lo que conocemos como un saldo a favor. Y esto, en palabras muy simples, ¿qué significa? Pues que durante el año se le fue quitando al trabajador más ISR en sus recibos de nómina del que le tocaba pagar en su cálculo final. O sea, se le retuvo de más. Y bueno, ¿cómo se hace ese cálculo? La propia ley del ISR, en su artículo 97, nos da la receta. Son 4 pasitos. Primero, se suman todos los ingresos gravables del año. 2. Se restan los impuestos locales sobre salarios si es que aplican. 3. A esa base se le aplica la tarifa anual que viene en el artículo 152. Y al final, a ese resultado, se le resta todo el ISR que ya se le fue reteniendo nómina tras nómina. Y esta operación matemática pues solo tiene dos posibles finales. Uno, que salga un saldo a cargo, que es cuando el patrón retuvo de menos y ahora le toca pagar esa diferencia al SAT. Y el otro, que es el que nos interesa hoy, es el saldo a favor, donde se retuvo de más. Justo en este nos vamos a enfocar. Ahora, una pregunta muy importante. ¿Esta obligación de hacer el cálculo anual es para absolutamente todos los empleados, sin excepción? La respuesta es no. Hay situaciones muy, pero muy específicas donde la responsabilidad pasa del patrón al empleado. El patrón se libera de esta obligación en 3 casos muy claros. Si el empleado no trabajó el año completito, o sea, de enero a diciembre. 2. Si el mismo trabajador avisa por escrito que él o ella va a presentar su propia declaración. O 3. Si sus ingresos en el año pasan de cierto límite. Y ese número mágico es 400,000 pesos. Si un trabajador gana más de esta cantidad en un año, la responsabilidad del cálculo anual ya no es del patrón, es del trabajador. ¿Por qué? Pues la lógica es que a partir de este nivel de ingresos, la situación fiscal de una persona puede ser más compleja. Es súper importante tener este número en mente porque cambia por completo las reglas del juego. Muy bien, entonces, si el trabajador no cae en ninguna de esas excepciones y resulta que tiene un saldo a favor, el patrón tiene que actuar. La primera opción, que de hecho es la obligación principal, se llama compensación directa. El mismísimo artículo 97 de la ley lo dice con todas sus letras. Esa diferencia a favor se tiene que compensar contra la retención de diciembre y las que le siguen. Y hay un plazo, a más tardar durante todo el siguiente año calendario. La ley aquí es súper directa. Y esto es lo más importante. En la práctica, ¿qué significa compensar? Quiere decir que se le deja de retener al empleado el ISR que le tocaría en sus siguientes pagos de nómina, hasta que ese saldo a favor se agote por completo. Así es sencillo. Miren, este ejemplo lo deja clarísimo. Pensemos en Ana. Tiene 3,000 pesos a favor. En su siguiente quincena le tocaba una retención de 800 pesos. Bueno, pues en lugar de quitárselos, la empresa no le retiene nada y su saldo a favor ahora es de 2,200. Se repite lo mismo en la siguiente quincena y el saldo sigue bajando, y así hasta que llegue a 0. Pero ojo aquí, mucha atención porque este es el paso más importante para que todo esto sea legal y válido. En el recibo de nómina digital, el CFDI, es indispensable usar la clave 004 en la sección de otros pagos. Y se preguntarán, ¿por qué es tan importante? Pues porque este código es la única forma de decirle al SAT, oye, este dinero no es un ingreso nuevo, es la devolución de un impuesto. Si no se pone este código, para el SAT es como si la compensación, nunca hubiera existido. Así de crítico es. Ahora sí, vámonos a la segunda opción. Y esta no es una obligación, es más bien una facilidad administrativa. Se llama compensación cruzada y es una herramienta súper poderosa para el flujo de efectivo de la empresa. Entonces, ¿cuál es la diferencia real entre las dos? Miren, la compensación directa es la obligación básica. Es simple, ¿sí? Pero es lenta, va pago a pago. En cambio, la cruzada es una estrategia mucho más inteligente.
Mejora el flujo de efectivo porque permite usar el impuesto retenido de unos empleados para pagarle de inmediato a otro. Analicemos este caso de la empresa Patito, S.A. Resulta que Javier tiene 5,000 pesos a favor. Al mismo tiempo, la empresa le retuvo 3,000 a Laura y 4,000 a Miguel, o sea, un total de 7,000 pesos. Bueno, pues en lugar de pagarle esos 7,000 al SAT, la empresa agarra 5,000 de ahí y se los pala de un jalón a Javier, y al SAT nada más le entera la diferencia de 2,000 pesos. El beneficio para el flujo de efectivo de la empresa es inmediato, ¿se dan cuenta? Pero cuidado, esta facilidad viene con reglas muy estrictas. La primera, y la más importante: el trabajador que tiene el saldo a favor, en nuestro ejemplo Javier, no debe estar obligado a presentar su propia declaración anual. Y la segunda regla: es indispensable tener el CFDI timbrado con la famosa clave 004, que compruebe que ese dinero se le entregó. Pero, ¿y qué pasa si la compensación no se alcanza a terminar? Por ejemplo, si la persona renuncia a medio camino. ¿Acaso pierde su saldo a favor? Para nada. Y aquí es donde entra en juego el derecho del trabajador. La historia de Daniela lo explica perfecto. A ella le salieron 10,000 pesos a favor. Su empresa le alcanza a compensar 1,500 en enero, pero en febrero, ¡pum!, Daniela renuncia. El proceso se detiene ahí. ¿Qué pasa entonces? Pues en abril, Daniela presenta su declaración anual por su cuenta y le pide directamente al SAT que le devuelva el resto, o sea, los 8,500 pesos que su antiguo patrón ya no le pudo compensar. Muy bien, ya vimos bastante, ¿verdad? Vamos a resumir todo esto en las reglas de oro. Pensemos en esto como el checklist definitivo para un manejo correcto y a prueba de cualquier revisión. A ver, en resumen: 1. El cálculo anual es obligatorio salvo contadas excepciones. 2. La compensación directa es el camino principal, la obligación. 3. La compensación cruzada es una súper herramienta, pero hay que seguir sus reglas al pie de la letra. 4. El trabajador nunca pierde su derecho a reclamar el saldo no compensado directamente al SAT. Y 5. El punto más importante de todos: el CFDI con la clave 004 es la prueba legal de todo. No es algo opcional, es absolutamente indispensable. Y con esto cerramos. Al final del día, la pregunta que toda empresa debe hacerse es bastante simple. ¿Los CFDIs de nómina que se emiten están contando la historia correcta y completa ante la autoridad fiscal?